Recero. Duele tener razón. Capítulo 2. Por cierto, ya puedes empezar a mendigar. Resumen. Subaru experimenta con sus nuevas autoridades. Por desgracia para los caballeros de Lugúnica, son los sujetos de prueba. Notas. Por fin, subí el vídeo justo a tiempo. Ojalá pueda seguir así. En fin, aquí está la última novedad, amigo. Ya saben cómo va, cuéntenme qué les parece en los comentarios. Los comentarios siempre son útiles. Disfrútenlo. Siempre daba asco bajar aquí. La puerta de hierro crujió sobre sus bisagras oxidadas cuando el caballero entró en la mazmorra. Incluso a través de su yelmo, el hedor le arañaba la garganta como incienso podrido, una mezcla de moho, sangre vieja y algo acre debajo. Sir Mortheil Drumland de Lugúnica casi compadeció a los miserables que jadeaban en las entrañas de esta prisión decrépita. Apretó la empuñadura de su espada. No por amenaza, sino por consuelo. El acero siempre lo había mantenido firme. Pero allí abajo, incluso el acero se sentía frágil. ¿Cómo puede uno sentirse seguro con los cultistas de brujas tan cerca? Las cadenas tintineaban suavemente en la penumbra. La luz de las antorchas parpadeaba a lo largo de los húmedos muros de piedra, iluminando grietas cubiertas de musgo y manchas negras que no se habían desvanecido a pesar de los repetidos restregados. Se encontraba justo al otro lado de los barrotes de hierro, con el guantelete apoyado en la empuñadura de su espada, aunque no se había producido ningún movimiento en la celda en horas. El agua goteaba lenta y constantemente desde el techo, acumulándose entre las losas resbaladizas por el tiempo y otros fluidos menos puros. Dentro, encadenado a una silla de acero, había un hombre. Un cultista de brujas. Su cuerpo llevaba tiempo desgarrado, salpicado de moretones, heridas y sangre seca. Su cabeza colgaba hacia adelante, aparentemente dormido, con su cabello blanco pálido derramándose hacia abajo. Este siempre era el más extraño. Al principio, afirmaba ser el caballero de uno de los candidatos reales, pero ahora, exhaló bruscamente, intentando purgar el aire viciado de sus pulmones. No tenía ni idea de por qué algunos de sus compatriotas insistían en burlarse de él. Un cultista de brujas sigue siendo un cultista de brujas. Eran peligrosos por derecho propio. No les correspondía provocarlos a menos que fuera necesario. Algunos podrían llamarlo cobarde, pero había visto en persona lo abominables que podían ser estos desgraciados. ¿Cómo podría olvidar cómo su madre y su padre se retorcían en el aire, retorciéndose y contorsionándose mientras algo invisible les arrebataba la vida? La visión de su sangre brotando en torrentes espesos y violentos, cayendo en cascada como la escorrentía de un matadero, se le había grabado en el alma. Solo por la cruel misericordia del dragón había logrado salir vivo. Solo sentía gratitud hacia quienquiera que finalmente hubiera abatido a Pereza. Aunque no hubiera sido por su culpa, la idea de ese monstruo finalmente desangrándose en la tierra le ofrecía un frío y amargo consuelo. La venganza no era suya, pero se había hecho justicia. Si tan solo hubiera podido conocer al hombre que lo había hecho. Un verdadero héroe en toda la extensión de la palabra. En cambio, estaba atrapado vigilando la inmundicia. Suspiró. Ha dejado de gritar, dijo secamente, como si decirlo en voz alta lo hiciera más comprensible. Realmente extraño. Cuando comenzaron los interrogatorios, habían sido tan remilgados, ahora guardaban silencio. Aparentemente imperturbable incluso ante las peores torturas. Sir Aldrich se acercó a él. En efecto. No creo haber visto nunca a nadie hablar con tanta naturalidad, ni siquiera con la sangre hirviendo en su interior. Últimamente, el prisionero se había vuelto cada vez más curioso. Siempre una pregunta tras otra. Ellos, al menos él y sus compañeros, nunca le respondían. Pero era bastante desconcertante. Mortheil miró a su camarada. Últimamente he tenido muchos dolores de cabeza, y siempre es cuando nos toca vigilar. Aldrich guardó silencio. El cultista se movió. Levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro demasiado sereno para un hombre en su estado. Un ojo hinchado y cerrado, los labios partidos, pero el otro brillaba con una claridad inquietante. No era desafío. No era locura. Era diversión. Tú también lo sientes, ¿verdad? Murmuró Mortheil. El agotamiento constante. Como cada paso parecía una negociación, cada respiración un esfuerzo. Como si la gravedad hubiera redoblado su fuerza sobre su cuerpo. Aldrich asintió. Este es diferente. La luz de la antorcha vaciló mientras un viento frío se deslizaba por el pasillo. No había ventanas. Ninguna fuente aparente de la brisa.
He participado en 3 campañas contra el culto, dijo Morceille con voz tensa. He visto cuerpos destripados y colgados como guirnaldas de árboles. He visto niños susurrando oraciones a la bruja a pesar de que sus propios parientes les habían arrancado la lengua. Pero esto, su mirada se fijó en la del cultista. Me preguntó el nombre de mi hija, dijo Aldrich en voz baja. Hace un par de días. Simplemente, me lo preguntó. Sonrió cuando no respondí. Morceille se giró para mirarlo. Aldrich sostuvo su mirada. Luego, ayer, dijo su nombre. Los ojos de Morceille se abrieron ligeramente. ¿Hizo algo más? No, solo sonrió. Se oyó un ruido metálico cuando el guantelete de Morceille se apretó alrededor de la empuñadura de su espada. Esa era otra característica de su pequeño prisionero. Siempre parecía saber demasiado. Morceille se giró para encarar al cultista. Los observaba con una mirada silenciosa y fría. Morceille dio un paso adelante instintivamente, pero Aldrich lo detuvo con una mano sobre su pecho. No, dijo. Nuestras reacciones son lo que él quiere. No sé qué está planeando, pero cada palabra suya es una trampa. A sus espaldas, una puerta distante se cerró de golpe. Se oyeron pasos, otra ronda de interrogadores, quizás. Se oyó un leve traqueteo. Deberíamos transferirnos, dijo Morceille, con la mirada fija en la figura de la celda. Prefiero estar en casa con mi esposa e hijos que quedarme con este bicho raro. Aldrich apretó la mandíbula. ¿Y desperdiciar nuestra oportunidad de ascender? Ningún ascenso vale la pena. Si esperamos demasiado, dijo Morceille, puede que ya no seamos nosotros los que decidamos nada. Se dieron la vuelta y se alejaron. Tras ellos, el traqueteo no cesó. Solo se hizo más silencioso, más cercano, a medida que se alejaban de la celda. Algo iba terriblemente mal. La mazmorra no estaba hecha para estancias largas, a menos, claro, que fueras de los que nunca se van. La verdad se hacía más evidente cada día. Sir Arlund Arduel creía haber sido el primero en notarlo. La forma en que las antorchas ya no brillaban con tanta intensidad. Al principio, atribuyó la culpa a la humedad. El aire allí abajo nunca se secaba del todo, ni siquiera cuando el fuego lamía las paredes. No dijo nada. Al tercer día, notó que Sir Cedric había dejado de comer. No del todo, pero con cada turno, sus raciones seguían medio vacías, su odre de agua aún lleno. Dijo que era el hedor. ¿Cómo puedes soportar algo con ese olor? Prefiero comer en casa, murmuró a través de su yelmo. Pero Arlund notaba cómo le temblaban ligeramente los dedos cada vez que sonaba la campana, cada vez que le tocaba vigilar a ese prisionero. La forma en que se sobresaltaba con cada crujido en las paredes. Quizás se debía al estrés de presenciar algunos de los métodos de tortura más atroces imaginables. Quizás solo era el nerviosismo de estar junto a quienes adoraban a la bruja de la envidia. Nadie hablaba mucho de los prisioneros. ¿Para qué malgastar palabras con escoria sectaria, después de todo? Pero la celda del fondo era diferente. A esa la evitaban a propósito. Era inquietante lo rápido que habían cambiado las cosas. El sectario, antes el más ridiculizado por sus descabelladas afirmaciones, era ahora al que todos temían en silencio. Incluso Sir Burnwick, uno de los más veteranos y experimentados, estaba terriblemente apagado. Últimamente, solo Sir Rowan y Sir Burnwick hablan de ellos. Finalmente, todos dejaron de intentar interrogarlos. Parecía que no tenía sentido que el sectario no dijera nada valioso. Solo unos pocos, obstinados, seguían insistiendo, intentando que hablara, a pesar de las silenciosas súplicas del resto para que lo dejara pasar, instándolos a parar. No entendía por qué todos se sentían así. Han retenido a asesinos, traidores y otros sectarios, pero ninguno de ellos ha hecho sudar las paredes. En algún momento, las campanas de arriba dejaron de sonar. Intentaron contar los días por la cantidad de comidas entregadas, pero incluso esas empezaron a llegar de forma irregular. A veces 2 en un día. A veces ninguna. Una mañana, el pan estaba mohoso y la carne aún caliente. Nadie lo tocó. Las conversaciones disminuyeron. Las risas se desvanecieron por completo. Las bromas parecían una blasfemia. Les dolían los músculos constantemente, un latido sordo que parecía intensificarse con cada hora que pasaba. Incluso cuando dormían, nunca era suficiente para reponer lo que se les había arrebatado. Había un cansancio en sus huesos que ningún descanso podía curar, ninguna cantidad de sueño podía deshacer. Sentían como si algo, una fuerza invisible, los sujetara, los aplastara. Se apretaba contra el suelo, haciendo cada vez más difícil avanzar. Empezaron a mirarse a los ojos cuando nadie los veía.
Buscaban dedos temblorosos, escuchaban cambios en la respiración. Nadie se atrevía a expresar su miedo en voz alta, pero este se les metía en los huesos, les roía el sueño. Cuando dormían, era superficial y espasmódico. No podían descansar. Por mucho que lo intentaran. Algo los mantenía despiertos, como si el mismo acto de dormir les resultara agotador. Cada día se sentía tan lento. Esto no podía durar. Era como si volvieran a ser niños. Temerosos del monstruo debajo de la cama. Finalmente, alguien garabateó unas palabras en la pared exterior de la celda. Ninguno admitió haberlo hecho. Decía, él no se ha movido. Pero nosotros sí. Huele a cripta llena de orines y ratas. Sir Lorik Ashford arrugó la nariz, agitando una mano enguantada frente a su rostro mientras se agachaba bajo el arco bajo. Su acero tintineaba al moverse, pulido hasta un brillo inapropiado en estas ruinas de mazmorra. Otros dos lo seguían de cerca, Sir Claude y Sir Valiant, con rostros ansiosos. Ambos eran recién transferidos y aún no conocían a ninguno de los prisioneros. Quizás no hubiera sido prudente dejar que los recién llegados interactuaran con ese, pero Lorik no se sentía tan intimidado como los demás. En realidad, lo único que hacían era observar y, de vez en cuando, soltar disparates crípticos. La reciente tensión en su regimiento es injustificada. Probablemente se debía a la mala calidad del aire de la mazmorra, lo que les estaba alterando la mente a todos. Era solo un cultista, y ni de lejos un arzobispo. Quizás si hubiera sido Hydra a quien custodiaban, habría sido más comprensivo. Cuidado, dijo Sir Claude con una sonrisa irónica. No querría mancharte con su mugre. Sir Lorik rió entre dientes. Tranquilo. No somos nosotros los que estamos encadenados. La puerta de hierro de la celda estaba entreabierta. La luz de la linterna lamía el interior lo justo para revelar la silueta del hombre desplomado contra la pared. Encadenado, sucio, inmóvil. Sir Lorik frunció el ceño. ¿Alguien olvidó cerrar la puerta con llave? Dio un paso adelante, sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo de piedra, y empujó la puerta lentamente. Sus bisagras crujieron en el silencio al cerrarse con un clic inquietante. Mi hermana murió por culpa de estos bastardos. ¿Y este es el que tiene a los demás tan alterados? Se burló Sir Valiant. Parece que ni siquiera sabe orinar bien, y mucho menos suponer una amenaza. ¿Sabes? Cuando piensas en un cultista de brujas, este espantapájaros con cara de rata definitivamente no es lo que te viene a la mente, añadió Sir Claude. El hombre encadenado no se movió. Sir Valiant golpeó la puerta con su guantelete. El sonido del metal resonó en el silencio, junto con el traqueteo de las cadenas cercanas. Oye. ¿Sigues respirando ahí dentro, bicho raro? Nada más. Ya está destrozado, dijo Sir Valiant, divertido. Simplemente no se lo han dicho al resto de la guarnición. Está sentado aquí fingiendo ser un monstruo de pesadillas. Sir Valiant se acercó, apretándose contra la fría puerta metálica. He oído que hiciste llorar a un caballero veterano, susurró. ¿Es cierto? Vamos, parpadea si le has destrozado la cabeza. Tose si eres un cuento para dormir. Silencio. Un instante demasiado largo. Entonces. Silencio, Dulce Alice. Sir Valiant se quedó paralizado. Las estrellas brillan suavemente, la luna teje su magia, un suave rayo plateado, la luz de la antorcha silbó tras los tres caballeros, apenas iluminando la piedra bajo sus pies. La voz era ronca. Cristales rotos se arrastraban a través de la seda. Y aún así, la melodía se extendió por la mazmorra como humo. No temas, en tus sueños, estaré aquí. Sir Lorik frunció el ceño. Sir Valiant, ¿sucede algo? La respiración de Sir Valiant se entrecortó, luego se volvió aguda. La rabia contenida se apoderó de él, más tensa que su mandíbula. Gruñó. Tú, bastardo. Sir Claude se giró para mirar a su amigo. Val. Sir Lorik captó el cambio de postura, la curvatura de los puños de Sir Valiant. No, demasiado tarde. Clank. La cerradura se soltó con un chirrido oxidado. La puerta de hierro se abrió con un crujido, sus viejas bisagras crujieron en protesta. Te arrancaré esa canción de la garganta. Ladró el caballero, irrumpiendo en la celda. Sir Lorik hizo una mueca. Estaba bien. El cultista estaba encadenado. Solo son más tonterías crípticas. Sir Valiant, cálmate. Pero el enfurecido caballero no escuchaba. Su rabia ahogó la razón. El repiqueteo de sus botas resonó dentro de la estrecha caja de piedra de la celda mientras acortaba la distancia, con el acero desenvainado. ¿Crees que es gracioso usar su nombre? ¿Crees que esto es un juego?
El cultista levantó lentamente la cabeza, su cabello blanco meciéndose suavemente. Sin miedo. Ni siquiera curiosidad. Sonrió. Di su nombre otra vez, gruñó Valiant, presionando la espada contra la garganta del cultista. Te reto. El cultista no se inmutó. Susurró. No fue el culto de la bruja quien la mató, dijo con voz tensa. Sabes que fuiste tú, aunque no quisieras, algo se quebró. Valiant blandió su espada, cortando las cadenas que ataban al cultista. Dio un paso adelante, agarrando al hombre por la nuca. CK, levantándolo lo justo para que pudiera mirarlo a los ojos antes de soltarlo con un fuerte empujón, haciéndolo caer al suelo. Señor Valiant. Gritaron los otros dos caballeros mientras entraban corriendo en la celda, con sus armaduras resonando a cada paso. Señor Valiant agarró al cultista por el cuello y lo puso de pie, con la furia ardiendo en sus ojos. En menos de un segundo, le clavó el puño acorazado en la cara. El metal chocó contra la carne con un crujido espantoso. La sangre salpicó mientras el acero se rompía en el hueso, y el cultista salió despedido hacia atrás, estrellándose contra la pared de piedra con un golpe sordo y sin vida. Señor Lorik hizo una mueca. Bueno, eso no era bueno. Señor Valiant, basta. Señor Valiant no reaccionó. Su mirada permaneció fija al frente, sus pasos lentos y mesurados mientras se dirigía hacia el cultista caído, con su armadura crujiendo ligeramente a cada paso. Sir Lorik frunció el ceño, su paciencia se agotaba. Dio un paso al frente, con voz firme pero con un matiz de advertencia. Ya basta. De repente, un dolor repentino y punzante le atravesó el cráneo, agudo y brutal, como si 1000 agujas se le clavaran en el cerebro a la vez. Sir Lorik jadeó, cayendo sobre una rodilla, agarrándose la cabeza con las manos en un vano intento de calmar la agonía. Su visión se nubló y, por un instante, el mundo dio vueltas a su alrededor, la oscuridad se cernía sobre sus ojos. ¿Qué demonios? El aire se densificó como si latiera con un peso invisible, haciéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Era como si la atmósfera misma se hubiera vuelto opresiva, oprimiendo su pecho, sofocándolo aún más. Frente a él, Sir Valiant se tambaleaba, con movimientos erráticos y desorientados. Sus pasos vacilaron como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable, y entonces, con un jadeo silencioso, se desplomó. Su cuerpo golpeó la tierra con un golpe sordo, provocando un leve temblor. La respiración de Sir Lorik era entrecortada, su visión se nublaba ante el peso de la fuerza invisible que presionaba con más fuerza. Valiente. Logró graznar, su voz apenas un susurro, una sombra de la orden que pretendía dar. A su lado, Sir Claude también había caído de rodillas. ¿Qué estaba pasando? El silencio que siguió fue sofocante, la quietud en el aire ensordecedora. Sir Lorik apretó los dientes. La agonía implacable, desgarrando su mente y su cuerpo con creciente intensidad. El dolor, crudo e inquebrantable, lo desgarraba, extendiéndose como un reguero de pólvora por cada fibra de su ser. Todo le dolía. Incluso el más mínimo movimiento se sentía como una traición a su carne. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de calor abrasador por sus extremidades. Sus músculos gritaban en protesta, como si cada contracción y movimiento los desgarrara desde dentro. Su pecho, oprimido por el peso insoportable de la fuerza invisible, sentía como si se derrumbara sobre sí mismo. El mero acto de respirar se había convertido en una lucha monumental. Cada inhalación era aguda, como fragmentos de vidrio raspando sus pulmones. Y parpadear, incluso parpadear le provocaba una punzada de incomodidad. Sus párpados pesados, como si una fuerza invisible también los estuviera abriendo a la fuerza. Sentía ganas de vomitar, pero incluso los movimientos musculares necesarios para hacerlo le enviaban oleadas de dolor agudo por todo el cuerpo. Era agotador. Tan insoportablemente agotador. Cada respiración era una batalla, cada movimiento un acto de pura fuerza de voluntad, y sin embargo, a pesar de cada gramo de fuerza que intentaba reunir, sentía como si el dolor lo dominara sin cesar. No había alivio. No había escapatoria. Ni siquiera se había dado cuenta de que Sir Claude ya había caído, demasiado abrumado por sus propios sentidos. Quería que parara. Se sentía tan cansado. Quería cerrar los ojos y no volver a abrirlos, pero incluso el mero acto de cerrarlos le provocaba un dolor agudo y paralizante. Por favor, que terminara, quería parar. Dejar de pensar. Dejar de sentir. Dejar de existir. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas, cada latido fuerte e insistente en sus oídos, un recordatorio de que seguía vivo, aún consciente. Pero la conciencia era una agonía. La claridad de su sufrimiento era una broma cruel.
cuanto más se concentraba, más se consumía. Los límites de su visión comenzaron a desdibujarse, el mundo se movía y distorsionaba, como si sus sentidos se desgarraran, hilo a hilo. Sus piernas temblaban bajo él, amenazando con doblarse. Apretó los dientes y notó el sabor de la sangre, no estaba seguro de si por morder con demasiada fuerza o por la intensidad del dolor. Solo deja que termine. Pero justo antes de que su visión se desvaneciera, vislumbró a un joven de cabello blanco, con sangre brotando de sus heridas, que se ponía lentamente de pie. Hubo una risa cruel e implacable. Sádica. Y entonces, no hubo nada. Solo la oscuridad fría y sofocante, que lo envolvía todo mientras todo se desvanecía en la oscuridad. Las puertas de hierro se cerraron con un crujido tras ellos. La mazmorra respiró, una inhalación larga y húmeda que los besó con el hedor a sangre y moho. Sir Dalen aferró su espada con fuerza, el cercano bajo luces débiles y enfermizas en la oscuridad sofocante. Las piedras bajo los pies estaban resbaladizas por la podredumbre, con cadenas colgando de las paredes como miembros rotos. El aire no solo era viciado, sino asfixiante, como si no estuviera hecho para pulmones. Contó el escuadrón. 8 caballeros, todos curtidos. Todos armados. Todos mirando con demasiada atención a las sombras. Se suponía que esto era solo una simple limpieza. Una formalidad, dijo el comandante. Uno de los cultistas de la bruja se había liberado. Solo uno. Era un asunto trivial, dijeron. Un cultista no era nada. Todo iba a estar bien. Era un desastre, en pocas palabras. Las antorchas chisporroteaban con un tono naranja enfermizo, proyectando sombras temblorosas sobre la piedra cubierta de musgo. Cada paso hacia adelante chapoteaba en el agua hasta los tobillos. Sir Aldrich Fallen se parecía poco al noble caballero que era. Su orgulloso uniforme del ejército real de Lugúnica, antaño inmaculado y regio, ahora colgaba hecho pedazos, oscurecido por la mugre. Antaño un marcado contraste de blanco y negro, ahora casi negro. Mantengan la formación. Gritó, pero se le quebró la voz. Se suponía que eran 10. Ahora eran 6. Sir Aruin había ido primero, un segundo caminando, al siguiente un grito ahogado, el acero raspando la piedra, y luego nada. Solo quedaba su cabeza, hundida como un melón partido. Aldrin no la vio. Nadie la vio. Intentó controlar la respiración, pero le ardían los pulmones. El aire se le pegaba a la garganta como baba. Oyó el traqueteo de cadenas en algún lugar. Le dolían los músculos y sentía que se le oscurecía la vista, pero luchó contra el agotamiento. No podía flaquear. No ahora. No cuando había tantos otros que dependían de él. Controló su respiración, ignorando el dolor que le causaba. No le encontraba sentido, no había una razón clara, pero lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Sus fuerzas se le escapaban, poco a poco, como arena entre los dedos. Al principio, era una ligera fatiga, una sutil pesadez que podía superar. Pero ahora era diferente. Era como si algo lo oprimiera, drenándolo por dentro, un cansancio insidioso que se intensificaba con cada hora que pasaba. Sentía las extremidades pesadas, la mente nublada. Incluso las tareas más sencillas le exigían más esfuerzo del debido. Cada respiración parecía más pesada que la anterior, y cada paso parecía como si caminara penosamente sobre un lodo espeso. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, era implacable y empeoraba. Y no era solo él. A sus espaldas, alguien gimió. No se giró para ver quién lo decía. Temía no ver nada más que una mancha roja donde había estado un hombre. Solo podía esperar que a los escuadrones anteriores les hubiera ido mejor. Sir Dalen, Whitford, Albert y Amish eran todos hábiles y experimentados, y los hombres que dirigían no eran menos capaces. Pero por mucho que le costara admitirlo, una duda persistente lo carcomía. Todos iban a morir. Se dio cuenta. El silencio era insoportable. Cada paso sonaba como un martillo en los oídos de Sir Garrick, y el tintineo de la armadura le rechinaba los huesos. No dejaba de mirar atrás. Había oído algo, una pelea, una respiración, un susurro. No hablen. Ladró Sir Tone. Ahorren aliento. Todos estaban exhaustos. Después de solo 5 minutos de caminata, de alguna manera ya jadeaban. Sir Garrick se cansaba solo de respirar. No, incluso parpadear le resultaba agotador. Solo quería desmayarse y desplomarse, pero reprimió el impulso.
Esta era una misión de rescate. La búsqueda del cultista de la bruja fugitivo se había cancelado. Estaba costando demasiado. Debían priorizar la salvación de sus compañeros caballeros. Nuevas instrucciones de los superiores: si se encuentran con el cultista de la bruja, huyan al verlo. Garrick se estremeció. Entonces un grito. Todos se quedaron paralizados. Garrick se giró. Faltaba un caballero. Sir Thomas. Simplemente se había ido. Sin resistencia. Observaron la oscuridad. No se movió. Nadie lo hizo. Ni siquiera podía oír los latidos de su propio corazón en el silencio. ¿Dónde se había torcido todo? Al final, tuvieron que seguir avanzando, pero los pasillos parecían volverse uno sobre el otro. Pasaron la misma celda 2 veces. Sabía que así era. Las mismas luces tenues parpadeaban en la oscuridad que lo consumía todo. Estamos dando vueltas, dijo alguien con voz áspera. Garrick sintió que su respiración se hacía cada vez más pesada mientras luchaba por respirar. No ayudaba que el poco aire que respiraba fuera de pésima calidad. Sigan adelante, espetó Thorne, aunque su voz carecía de convicción. Algo hizo clic. Prepararon sus espadas. No hubo respuesta. Pero uno de ellos, Sir Arlund, se desplomó, con los ojos abiertos, simplemente muerto. Así, sin más. Su cuerpo fue arrastrado a la oscuridad incluso antes de tocar el suelo. 6 ahora. Sir Ernard apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. El cuero de sus guantes crujió levemente en el silencio. La antorcha cercana parpadeó. Su luz vacilante proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes cubiertas de musgo. Cadenas colgaban de ganchos oxidados en lo alto, balanceándose ligeramente, como si algo las hubiera rozado hace un momento. Pero allí no había viento allí. Hacía años que no lo había. Sentía las extremidades como si fueran arena mojada, pesadas y poco dispuestas a cooperar. Tranquilízate. ¿Algo? Susurró Sir Jared, el más joven del escuadrón, con la voz tensa y afilada. Ernard negó con la cabeza. No hacía falta hablar. No había nada. Ningún rastro de sangre. Ninguna armadura abandonada. Ningún cadáver. Solo silencio y el hedor sofocante a sangre vieja y piedra podrida. En el silencio, cada gota de agua resonaba como un grito. Miró hacia atrás. Los demás lo seguían en una columna cerrada. No se suponía que estuviera al mando, pero desde la desaparición de Sir Ren, ahora era el mayor y el más experimentado del escuadrón. Nadie habló. Ni siquiera Sir Merek, que normalmente bromeaba para aligerar el ambiente, se había callado. Odiaba esto. Eran los caballeros reales de Lúnica. ¿Por qué no encuentran nada? Todos los pasillos parecían iguales. Piedra carcomida por el moho y el paso del tiempo, aros y ganchos de hierro destinados a los prisioneros, y charcos de agua estancada que parecían no ondularse, por muy cerca que se acercaran. Una cadena crujió tras ellos. El escuadrón se quedó paralizado. Ernard se giró rápidamente, la luz de la antorcha cercana barriendo la piedra y el hierro. Nada más. Solo más sombras. Solo más silencio. Este lugar está maldito, murmuró, dejando escapar un suspiro tembloroso. Nadie lo corrigió. Nadie se burló de él. Todos pensaban lo mismo. Deberían haber traído más hombres. ¿Pero qué habría pasado con eso? Varios escuadrones ya han desaparecido. La cantidad no significaba nada si el enemigo no era un hombre, sino una presencia. Una enfermedad. Una sombra que acechaba en los rincones y se alimentaba de su terror. No tenía sentido. Era solo un cultista de la bruja. Aún así, siguió adelante. No había otra opción. Otro pasillo. Otro juego de grilletes oxidados. Más manchas secas en el suelo, tan viejas que se habían vuelto negras. El aire era más pesado ahora, espeso como jarabe, adherido a su piel y armadura. El corazón de Sir Ernard latía con fuerza. Miró hacia la oscuridad, al pasillo vacío que se extendía sin fin como un túnel hacia la tumba. No estamos solos. Pero lo que fuera que compartía este lugar con ellos no tenía prisa. Podía esperar. Y eso era lo peor. El cultista de la bruja era el cazador. Y ellos eran los cazados. Tragó saliva con dificultad, usando el miedo como combustible para combatir el creciente agotamiento. Ernard apretó la mandíbula. Pero por mucho que lo intentara, sus ojos se entrecerraron mientras avanzaba cojeando, con la mirada perdida. Sabía que necesitaba recomponerse, pero estaba tan cansado. No estaría mal detenerse un segundo, ¿verdad? Sí, no había nada malo en eso. Solo un segundo. Todo irá bien, cerró los ojos. Y no los volvió a abrir.
5, 4, 3. Dama Lirra de Lugúnica ya no lo sabía. Su cuerpo temblaba violentamente. Esto es lo que le pasa por unirse al ejército real. Le dolían las articulaciones. Sus manos hacía tiempo que habían perdido la sensibilidad. Sus dedos estaban entumecidos sobre la espada. Sintió una mano que le tocaba el cuello, pero no había nadie allí. Se estaba desmoronando. Pasaron junto a una celda donde la sangre goteaba del techo en finos hilos rojos. Nadie. Solo un charco. Todavía caliente. No mires hacia arriba. No mires hacia arriba. No mires hacia arriba. Se dijo a sí misma. Un caballero gritó de repente, cargando hacia adelante. No supo su nombre. Intentó detenerlo, pero su voz salió entrecortada. El grito se cortó. Luego, nada. El sonido de él siendo arrastrado hacia la oscuridad fue más suave que un suspiro, como el roce de una tela contra la piedra. Un aliento escapando de pulmones moribundos. Retrocedió, temblando. Un escalofrío le recorrió la espalda como agua helada. Sus instintos tomaron el control. El fura. Gritó, con la voz quebrada como un látigo. Una esfera de viento brotó de su palma, rugiendo hacia adelante con la fuerza suficiente para romper el acero. La ráfaga atravesó el aire sobre ellos, y con ella, las antorchas. Las llamas se dispersaron, extinguiéndose con un siseo, sumiendo el pasillo en una oscuridad sofocante. Jadeó. A su alrededor, los demás maldijeron, presas del pánico, luchando por reencender lo que pudieran. Las armaduras tintinearon. El acero raspó la piedra. ¿Por qué tenían que ser antorchas de verdad? Seguro que una mazmorra destinada a encarcelar a los cultistas de brujas tendría más financiación. ¿Por qué no había ni una sola lámpara de cristal? Las piedras de lagmita no pueden ser tan caras. El ruido del acero se apagó. Nadie consiguió encender las luces. El silencio regresó. Y con él el miedo. Más profundo ahora. Más hambriento. Solo quiere irse a casa. Debería haber sido sencillo. Las cadenas crujieron en lo alto, largos eslabones de hierro resbaladizos por la condensación. El agua goteaba del techo a intervalos lentos, cada gota cayendo con un sonido más fuerte de lo debido. El aire húmedo se aferraba a la garganta de Sir Rami como flema. Dijeron que uno de los cultistas de brujas escapó. Solo uno. Uno. Y, sin embargo, el silencio era demasiado denso. El aire demasiado quieto. Los pulmones de Rami ardían con el olor rancio. Entonces, un sonido metálico sordo resonó en el pasillo. Se quedó paralizado. Los que estaban detrás de él también se detuvieron. Se giró. ¿Lo hiciste? ¿Alguien? Un caballero detrás de él, Sir Uimond, cayó al suelo como un saco de carne. Ningún sonido, ningún grito. Solo el crujido de un hueso. Corrieron hacia él. Su cuerpo estaba intacto. Pero en su interior, solo había sangre. Todos vamos a morir, murmuró uno de los caballeros bajo su mando. Sir Brint, si no recordaba mal. Supongo que sí. No tenía sentido fingir lo contrario. Si tan solo hubiera desayunado con su hija antes de presentarse a su servicio hoy, Sir Burnuik ha visto muchísimas cosas durante sus largos años de servicio al reino dragón de Lugúnica. Le repugnaba admitirlo, pero de todos los horrores a los que se había enfrentado, este era sin duda uno de los peores. El cultista tenía razón. Se arrepentiría. El cultista había hecho más que montar una rabieta o insultarlo. Había visto cómo sus hombres quedaban suspendidos en el aire mientras sus cuerpos se movían grotescamente, de formas que no podían podían llamarse humanos, retorcidos hasta quedar irreconocibles, convirtiéndose en una burla absoluta. Los había visto desplomarse lentamente, sus cuerpos flaqueando bajo el peso de la fatiga, la chispa de vida en sus ojos apagándose con cada respiración desesperada. Uno a uno, se desplomaron en el suelo, para no volver a levantarse. Había visto cómo otros eran arrastrados a la oscuridad, sus gritos desesperados desvaneciéndose en la nada. Las sombras los envolvieron por completo, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Se fueron en silencio, sus destinos sellados en ese vacío negro como la boca del lobo, y nunca más fueron vistos. Los había visto caer muertos de repente, sus vidas simplemente extinguidas en un instante, como una llama moribunda extinguida por un solo aliento. En un momento estaban de pie, luchando por resistir, y al siguiente, simplemente desaparecidos, sus cuerpos desplomándose en el suelo sin previo aviso, dejando atrás solo la inquietante quietud de lo que había sido. Había visto cómo sus hombres se desmoronaban lentamente, su cordura se desvanecía. Como arena entre los dedos.
como, sin previo aviso, se atacaron entre sí. Compañeros de armas se convirtieron en enemigos, con las espadas alzadas no en defensa, sino en furia, abatiendo a camaradas en un frenesí de confusión y miedo. Algunos cayeron bajo sus propias armas, incapaces de escapar del terror que les roía la mente. Fue una masacre imperdonable. Y ni siquiera pudieron hacer nada en respuesta. Boa. Fura. Uma. Hechizos, flechas, lanzas, espadas, nada parecía funcionar. Todo lo que tenían. Inútil. Si hubiera tenido la fuerza, habría acabado con la vida del cultista 100 veces por esta monstruosa profanación de la vida. Luchó contra el agotamiento. Ahora no. No cuando tiene tantos a quienes vengar. Murceil, Alistair, Leithan, Oswin, Hugo, Basiles y tantos más, ahora, solo él y Sir Rowan. Quedaba, sus botas chapoteaban suavemente al caminar sobre la piedra húmeda. Su espada estaba desenvainada, pero colgaba baja. El silencio era casi perfecto, salvo por el goteo ocasional de agua y la respiración del hombre a su lado. Sir Rowan lo seguía un paso atrás, silencioso y sin armadura, vestido únicamente con el uniforme blanco y negro estándar del ejército real. Hacía tiempo que no hablaban, quizá por el cansancio o el miedo. O quizá simplemente porque ninguno de los dos quería seguir haciendo ruido. ¿Crees que todavía está aquí abajo?, preguntó Burnuit sin detenerse. Su voz sonaba demasiado alta, y la odiaba por eso. Rowan no respondió de inmediato. ¿El cultista de la bruja?, murmuró finalmente. No lo sé. Desde luego, no parece que se haya ido, ¿verdad? Burnuit emitió un gruñido sin humor. No. Parece que estamos siguiendo algo que ya sabe que venimos. Como si nos estuvieran guiando. O arreados, dijo Rowan en voz baja. A Burnuit no le gustó esa palabra. Eran el ejército real. Este no era más que un miserable cultista de la bruja. Solo un fanático con los ojos abiertos y túnicas sucias, gritando tonterías, pero destrozando sus filas como una tormenta a través del papel. Era humillante. Absurdo. Vergonzoso. Miró a su lado y vislumbró el rostro de Rowan, pálido, con los ojos demasiado hundidos como para atribuirlo solo a la falta de sueño. Y por el dragón, ya casi no sabemos nada de eso. ¿Qué cambió? ¿Cómo un cultista llorón, tan peligroso como un niño medio muerto de hambre, logró causar tanto daño? Habría sido irónico si no fuera tan amargo. Ahora eran ellos los que estaban atrapados en esta mazmorra, su cobardía actuando como sus cadenas. Ahora eran ellos los que no podía hacer nada. Burnuit apretó los dientes, superando el cansancio. Se obligó a concentrarse, conteniendo la respiración incluso con la vista nublada. ¿Crees que alguno de los otros podría haberlo logrado?, preguntó Burnuit. Rowan negó con la cabeza lentamente. Sir Kellen fue arrastrado a quién sabe qué, y el cuerpo de Sir Ulrich se detuvo. No hacía falta decir más. El solo recuerdo les revolvió el estómago. Caminaron durante otro largo minuto, el pasillo extendiéndose interminablemente hacia adelante. La luz de la antorcha ya no alcanzaba las paredes, simplemente se desvaneció en una densa oscuridad. Burnuit se dio la vuelta, respirando temblorosamente. Tenemos que seguir adelante. Quizás todavía haya una salida por él, ¿oyes eso? La voz de Rowan volvió a sonar, repentinamente más aguda. Más cerca. Eso congeló a Burnuit en su sitio. Su aliento se convertía en lentas nubes de humo de antorcha. El silencio le oprimía los oídos. Se obligó a hablar. No empieces con eso, Rowan. Ahora no. No hubo respuesta. Burnuit se giró, frunciendo el ceño, listo para responder bruscamente, pero Rowan se había ido. Solo la oscuridad. Ni un sonido. Ni pasos. Ni un grito. Rowan. Gritó, ronco. Silencio. Ninguna respuesta. Rowan. Nada más. Estaba solo. No le quedaba nadie. Sus compañeros estaban todos muertos. Solo él, varado en lo profundo de la mazmorra, con la oscuridad presionando por todos lados. Te lo advertí, una voz resonó desde las profundidades de la oscuridad. Los ojos de Burnuit se inyectaron en sangre, una oleada de claridad atravesó la neblina de agotamiento. Natsuki Subaru, murmuró. Al menos, así se hacía llamar el cultista. Apretó la espada con fuerza, concentrándose. Intentando localizar de dónde provenía el sonido. Entonces llegó la respuesta. Suave. Divertida. El único e inigualable. La voz se deslizó por la oscuridad como una serpiente, fría y condescendiente. Resonó desde todas direcciones a la vez, haciendo imposible su localización.
Te lo dije, susurró, justo junto a su oído, aterciopelada por el veneno. Te arrepentirías. Burnwick se abalanzó, atravesando la oscuridad con un rugido, su espada cortando el aire y nada más. Blandió una y otra vez, el pánico y el agotamiento impregnaban cada movimiento. No había nada. Entonces, un solo paso húmedo, en algún lugar detrás de él. Se giró. Pero estaba vacío. Volvió a levantar su espada, respirando con dificultad y apretando los dientes en un gruñido. Enfréntate a mí. Cobarde. Al principio hubo silencio. Y luego, ¿por qué debería? Burnwick giró bruscamente, respirando con dificultad y con el corazón latiéndole con fuerza. Forzó la vista, buscando cualquier señal de movimiento en la densa y opresiva oscuridad. La voz que lo rodeaba se deslizó por el aire como humo. Lo sabes tan bien como yo. Burnwick giró la cabeza de golpe, buscando frenéticamente en la penumbra implacable. Apretó la empuñadura de su espada con más fuerza, con los nudillos blancos, pero la oscuridad seguía absorbiendo cada movimiento. Cada respiración. Dejándolo solo con el peso opresivo de los muros de piedra que se cernían sobre él. La voz volvió a sonar, cruel y serena, envolviéndolo como grilletes. Este lugar nunca fue hecho para luchar. La mirada de Burnwick se dispersó, desesperada. Las paredes parecían cerrarse sobre él, sus bordes afilados lo presionaban por todos lados, y por primera vez en mucho tiempo, la mazmorra realmente se sentía como lo que siempre había sido, una prisión. Y hoy, era suya. Y ahora, incluso su espada, su arma, su última esperanza, se sentía como nada más que un trozo de metal inútil en su mano. Su agarre flaqueó, el peso repentinamente insoportable, sus manos temblaban de agotamiento. Está hecha para perder, las palabras resonaron en el aire como un viento venenoso. Ayer, fui yo. Hoy, eres tú. Burnwick dio un paso atrás, intentando huir, solo para darse cuenta de que su espalda golpeó la fría pared de piedra. Se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Estaba atrapado. Algo tintineó en la oscuridad frente a él, metal, balanceándose. Cadenas. Los cazadores eran ahora los cazados. Lo que pasa con las mazmorras es que su único propósito es tomar una jaula implacable para los condenados. Pero ahora, un susurro. Ahora te toca rogar. Ya había luchado contra cultistas de brujas. Seres trastornados, aulladores y sin instinto de supervivencia. Se precipitaban. Gritaban. Morían fácilmente. Si este quería hacer teatro, bien. Haz lo que puedas, cultista, espetó Burnwick. ¿Crees que esconderte en la oscuridad te hace poderoso? Gruñó. Solo eres otro monstruo con máscara. Palabras valientes de un hombre acorralado. Burnwick era muy consciente de la ironía. Pero prefería morir antes que darle al cultista la satisfacción de verlo retorcerse. Reza tu última plegaria a tu bruja de la envidia y sal, dijo. O te arrastraré yo mismo a la luz. Alzó su espada. Soy un caballero real de Lúnica. Si caigo esta noche, caeré de pie. Si la muerte venía a por él, tendría que ganársela. Agudizó su determinación. Nunca temeré a ningún cultista. ¿Ves? Ese es tu error, Sir Burnwick. Una voz como seda se arrastró a través de cristales rotos. Tranquila. Medida. Burlona. El silencio se hizo más denso. Entonces, pasos. Silencioso. Apenas audible. Solo el leve roce de piel hueso al rozar la piedra. Una voz siguió, tranquila y cortante. No soy un simple cultista. Burnwick contuvo la respiración. La oscuridad se movió, y de sus profundidades emergió una figura. Lo vio. La figura se adentró en el débil borde de la luz de la antorcha, lenta y pausadamente. Su cuerpo era delgado, pero no frágil, sostenido por algo más fuerte que la carne. Resolución. El cabello blanco se le pegaba a la cabeza en mechones salvajes, sucio y desigual, enmarañado con sangre seca y sudor. Su piel era pálida, pero tersa. Sobre el músculo, plagado de cicatrices, antiguas y recientes. Las quemaduras serpenteaban por su cuello, fundiéndose en parches de carne desgarrada que parecían estar apenas curados. Cortes a lo largo de sus brazos, irregulares y en carne viva. Una herida cerca de su costado aún supuraba, oscura y húmeda. Su mejilla parecía deformada como si algo duro la hubiera golpeado. Burnwick había visto ese cuerpo antes. ¿Cómo no? Lo había cortado. Lo había quemado. Lo había dejado en un estado que habría inmovilizado a cualquier hombre inferior. Pero el hombre, la cosa, estaba ante él ahora. Vivo. Sonriente. Aparentemente indiferente a sus muchas heridas.
Burnuik apretó la espada con más fuerza, pero de repente sintió los brazos más pesados. «Pareces sorprendido, caballero», dijo en voz baja. «No creía que me levantaría de nuevo después de lo que hiciste». No era algo a lo que le prestara mucha atención, pero ahora, al ver el estado completo del cuerpo del cultista, no pudo evitar preguntarse. «¿Cómo sigues vivo?», murmuró en voz baja, con incredulidad. El cultista ladeó ligeramente la cabeza. «Tienes razón. A veces, yo también me lo pregunto». Y entonces su sonrisa se ensanchó aún más, si es que eso era posible. «Pero, verás, la muerte y yo nos conocemos muy bien. Simplemente tiene la costumbre de dejarme ir». El cultista dio un paso lento hacia adelante, sus pies descalzos susurrando sobre la piedra. Luego, con una elegante floritura, tan fuera de lugar en el pasillo manchado de sangre, hizo una reverencia superficial y noble, con un brazo cruzado sobre el pecho y el otro ligeramente inclinado hacia un lado. «Arzobispo del culto de la bruja», dijo con voz suave, casi teatral. El corazón de Burnuik dio un vuelco. Sus ojos se abrieron de par en par. «No», representando a Orgullo, las palabras resonaron como una campana en una cripta sellada. La cabeza del cultista se inclinó hacia arriba, pero su cuerpo permaneció encorvado, con la columna vertebral inclinada de forma antinatural. Solo su rostro era visible ahora, sonriendo a la luz de la antorcha. «Natsuki Subaru. Un placer en conocerte». Burnuik cayó de rodillas, su espada tintineando indefensa a su lado. «Arzobispo. Del culto de la bruja Orgullo. Y había torturado a este hombre». Sintió que el miedo le oprimía el corazón. Nunca tuvo una oportunidad. ¿No duele tener razón? ¿Puedes empezar a suplicar ahora, por cierto? Notas. Sí, Subaru lo montó a propósito como una película de terror. Pridebaru es así de teatral. Al menos no le deseó feliz cumpleaños a nadie hoy. El punto de vista de Subaru sobre los eventos de este capítulo se verá en el próximo. También detallaré cómo funcionan sus nuevas autoridades, cómo las descubrió y todos sus pensamientos y planes. Muchas cosas pasaban por la cabeza de Subaru tras bambalinas. Derrotar a todos esos caballeros bien entrenados no fue tan fácil como este capítulo insinuaba. Sus autoridades tampoco eran tan potentes ni efectivas como este capítulo mostraba. Solo lo parece desde la perspectiva de los caballeros masacrados. Recuerden, este sigue siendo Natsuki Subaru. La vida nunca será fácil para él, especialmente si planea enfrentarse al mundo entero. Pero hasta entonces, ¿qué poderes podrían tener sus autoridades de avaricia y pereza? Ambas son bastante débiles por sí solas, pero son más efectivas cuando se usan juntas. En fin, eso es todo por hoy. Nos vemos.